Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos por empezar esta primera charla interactiva. Los chicos y las chicas se alfabetizan en casa. Bueno, ahí se va agregando gente. Vemos que se van uniendo a esta charla, que es la primera de 3 charlas. Bueno, si quieren vamos a ir comenzando. Eh, Mi nombre es Maricel Seltzer. Y hoy comenzamos con este ciclo de charlas que denominamos la alfabetización en la escuela primaria en tiempos de pandemia. Este ciclo de charlas está organizado por el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa y la Dirección General de Educación Primaria, a quienes quiero agradecer por darnos esta posibilidad de llegar a los docentes para seguir construyendo juntos la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Esta primera charla la hemos denominado Los chicos y las chicas se alfabetizan en casa, dirigida a docentes de la unidad pedagógica, primero y segundo grados, equipos directivos y padres que estén interesados en escuchar algo acerca de la alfabetización en los primeros años de la escolaridad. La segunda charla, Los puentes en la alfabetización, dirigida a docentes de tercero y cuarto grado, se llevará a cabo el próximo viernes 29. Y la tercera y última charla de este ciclo, el Continuum de la Alfabetización, que está dirigida a docentes de quinto y sexto grado, el viernes 5 de junio. Todas las charlas son a las 16 horas y en este mismo lugar. Y lo que voy a abordar en estas charlas se relaciona con lo acontecido durante estos 2 meses en los que no hemos estado en las escuelas. Situaciones que han planteado algunos docentes, equipos directivos, algunos padres, a partir de situaciones específicas, se fueron desprendiendo los temas que voy a plantear, a analizar y voy a tratar de dejar algunas sugerencias que puedan ser de utilidad y enriquecer el quehacer cotidiano de docentes y de padres. Es muy raro encontrarnos a través de esta plataforma en estos nuevos formatos que tenemos ahora para poder encontrarnos. Estamos aprendiendo a comunicarnos, estamos alfabetizándonos en las nuevas tecnologías. Los chicos y las chicas se alfabetizan en casa, es el título que le pusimos a esta charla. Yo agregaría, y nosotros también nos alfabetizamos en casa. La alfabetización es un proceso largo y complejo que dura toda la vida. Cuando conocemos las primeras letras, estamos dando los primeros pasos del arduo pero mágico tránsito de la alfabetización inicial a una alfabetización avanzada, al continuum de la alfabetización, como le llamamos nosotros. Nunca dejamos de alfabetizarnos. Hoy nosotros somos un ejemplo de esto. Seguimos alfabetizándonos, en este caso, en las tecnologías, que es lo que necesitamos para seguir trabajando, para llegar a los estudiantes y a sus familias, para seguir reuniéndonos entre colegas para enriquecernos. Cuando hablamos de alfabetización en la unidad pedagógica, estamos haciendo referencia a las habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para alcanzar el conocimiento y acceder a la apropiación y a la recreación de la cultura escrita, que la humanidad ha producido a lo largo de la historia. Sabemos que la alfabetización es un proceso permanente y progresivo que permite al sujeto alfabetizado acceder a los conocimientos, desarrollar capacidades específicas, entrar en la cultura de lo escrito con todo lo que ello supone. Por eso, cuando comenzamos a transitar este aislamiento social, preventivo y obligatorio,
nuestra preocupación, la preocupación de los docentes de la unidad pedagógica de primero y segundo grado, llegó al borde de la desesperación. ¿Cómo hacemos para alfabetizar a los niños que ingresaron a primer grado con los que estuvimos en contacto solamente 2 semanas? ¿Cómo entablar vínculo necesario para que acontezca el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo trabajar con los niños y acompañarlos en este proceso tan importante en el inicio de la escolaridad primaria? Estas fueron nuestras preguntas iniciales. Partimos de nuestras certezas como docentes. Sabemos que para que un niño se alfabetice, necesitamos lograr un ambiente adecuado y enmarcar las acciones de alfabetización. También sabemos que todos los alfabetizandos deberían poder interactuar con textos escritos. También sabemos que para facilitar los distintos usos de la alfabetización necesitamos contar con entornos alfabetizados que estimulen al niño, a la niña. Es muy importante también en esta alfabetización, en este proceso de enseñanza y aprendizaje, el vínculo del docente con los estudiantes. Y por qué no, también, muy importante, el vínculo de los niños con sus pares. Pero sabemos que esto es más complejo. Otra de las certezas que tenemos es que el niño necesita de una guía, de un acompañamiento para poder lograr ese andamiaje del que habla Brunner. Y para esto necesitamos de alguien. Nosotros no estamos con los estudiantes en sus hogares. Podemos llegar a través de algún medio, pero no estamos allí con ellos. Modificar y allanar las dificultades que emergen en el proceso alfabetizador no es una labor sencilla, ni siquiera cuando estamos en las escuelas. Imaginémonos ahora en este escenario de pandemia. Entonces, los docentes comenzaron a pensar estrategias y formas para llegar a los hogares y a los niños. Al principio lo hicieron a través del formato papel, es lo primero que se nos ocurrió hacer. Luego se fueron incorporando otros formatos. El formato papel continúa más allá de que tenemos los otros formatos, ya que hay niños que no tienen buena conectividad y necesitamos llegar a todos los rincones de la provincia, a cada uno de los niños de nuestras escuelas. Entonces, continuamos trabajando formato papel en algunos casos, pero se fueron agregando comunicaciones telefónicas, mensajes por WhatsApp, videos, audios, los trabajos que los estudiantes mandan a los docentes y esas devoluciones, esa retroalimentación que hay entre docente y alumno, correos electrónicos, videollamadas individuales y en pequeños grupos, clases por Zoom o por otras plataformas digitales. Algunas escuelas tienen sus blogs institucionales donde van colgando las distintas actividades. También ustedes comenzaron a utilizar algunos videos que encontraron en la web, los videos y los materiales que fueron provistos por el Ministerio de Educación de Nación, por el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. En las páginas Seguimos Educando o Estudiar Cuidándonos. Allí fueron encontrando algunas propuestas, algunos videos para poder trabajar. Y se fueron sumando también programas de la televisión pública, del canal Paca Paca, del canal 3 de nuestra provincia, programas radiales del Ministerio de Nación y programas radiales también del Ministerio de nuestra provincia. Y por qué no decir y nombrar las radios del interior de la provincia, aquellos docentes que se animaron a dar clases a través de la radio a sus alumnos. Luego se fueron animando y empezaron a armar sus propios videos. Eso sí, de algo estamos seguros. Y nos fuimos dando cuenta a medida que avanzamos en estos 2 meses que estamos transitando de la virtualidad. No podemos trasladar las rutinas educativas tal cual las llevábamos adelante en las escuelas a los hogares. Los niños no están en la escuela, están en sus casas. Sus casas no son las escuelas. Los docentes estamos en nuestras casas. Los padres no son los maestros. Pueden ayudarnos, pero no son los maestros. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con nuestro propósito alfabetizador
teniendo en cuenta las características de este escenario actual. ¿Cómo lograr el entorno alfabetizador en una casa para entrar con la cultura de lo escrito? Entendiendo por ambiente alfabetizador, poner al alcance de los niños la cultura escrita. ¿Qué podemos sugerir a los adultos que viven con nuestros estudiantes para que esto ocurra? Bueno, si nos ponemos a pensar, todos usamos la alfabetización cuando leemos señales de tránsito, formularios administrativos, cuentas bancarias, calendarios, recetas de cocina, tarjetas, afiches, correos electrónicos, sitios de internet, mensajitos en los celulares. Estamos rodeados de textos. Por lo tanto, se podría poner a disposición de los niños las escrituras habituales de una casa. Esto sería de mucha ayuda. Por ejemplo, ¿qué podemos sugerir que acontezca en los hogares? Trabajar con el calendario, trabajar con el almanaque. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, ayer fue jueves. Mañana es sábado y podemos salir a caminar. Bueno, aunque hoy el gobernador nos dijo que podemos salir a caminar todos los días, pero hasta hace unos días atrás, los sábados sabíamos que podíamos salir a caminar. Bien, armar una hoja, una cartulina, donde pongamos los días de la semana e ir anotando lo que tenemos que hacer cada día. Por ejemplo, los lunes la tarea de lengua y la de educación física. Los martes la tarea de matemática y de artes visuales, los miércoles la de música y la de ciencias sociales, y así sucesivamente hasta llegar al último día. Ir mirando, hoy es viernes, ¿qué tengo que hacer hoy? Miramos, leemos, ¿está? Esto es un soporte visual que podemos tener a mano para poder leer y compartir con los niños todos los días cuando vamos a mirar las tareas que tenemos que realizar hoy. También podemos armar listas de actividades. Tenemos que ir a la despensa porque se nos terminó la yerba. Mañana tenemos que ir a comprar medio kilo de pan, yerba y además manteca. Entonces, hacemos el listadito. Puede escribir la persona que está con el niño, que le vamos a llamar monitor. Y voy a explicar un poquito esto. ¿Por qué le vamos a llamar así? Porque algunos niños están con sus papás, otros niños están con los abuelos, con los tíos, a otros los van a ayudar los hermanitos mayores. Entonces, una sola palabra, monitor, va a nombrarlos a todos, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, como cuando yo diga monitor, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, esta lista la puede escribir el monitor, y el niño puede ver cómo está escribiéndola, la puede escribir el niño y le puedo acercar lo que necesita, los soportes necesarios para que el niño pueda escribirlos. En algunos hogares tienen recipientes de productos de consumo diario con carteles. Por ejemplo, ¿no? La harina, el azúcar, la yerba, ¿sí? Entonces, vamos a preparar el mate, necesitamos la yerba. ¿Cuál de todos estos frascos vamos a utilizar? ¿Cuáles de estos recipientes? Bueno, la yerba está acá. Vamos a desayunar el mate cocido, el té, ¿no? Y necesitamos endulzarlo. Entonces vamos a buscar donde dice azúcar, que no tiene ni sal, ni harina, ni nada que sea blanco, sino que se dice azúcar. Entonces, voy al revés, entonces acá. Porque la cámara está al revés, entonces yo pongo el dedo acá, pero resulta que tengo que ponerlo acá. Bien, azúcar. Y podemos pasar el dedo por abajo y leer con los niños lo que dice acá. Y luego cada uno de ellos, cuando ya sepa lo que dice, puede ir, servirse y buscar. Podemos también hacer lo mismo con los útiles escolares y clasificarlos. En un recipiente, en una cajita, voy a poner las fibras. En otro voy a poner las lapiceras. En otro voy a poner los lápices negros, los lápices de color, ¿sí? Entonces, cuando yo necesite lápices, sé dónde van a estar y que están separados de otros útiles escolares. También podemos tener las letras, esas letras móviles que vamos a jugar con ellas, vamos a hacer una tarea, las vamos a tener en una cajita, también con un rótulo para saber que esas son las letras. Los números que usamos en matemática, ¿sí? Bien, todas estas cosas podemos ir armándolas en casa para que los niños puedan encontrar y vayan leyendo. Estas palabras se van leyendo diariamente cuando necesitamos buscar una u otra cosa. Podemos hacer lo mismo con los juguetes.
¿Mm? Por ejemplo, clasificarlos, buscar unas cajas en la despensa del barrio y poner peluches, y ahí adentro van a estar todos los peluches, o poner autos, o muñecas, o camiones, y ahí adentro van a estar esos juguetes. Entonces tenemos estas palabras, podemos leerlas cada vez que estamos jugando o que nos acercamos, y son portadores de textos que van a rodear a nuestros estudiantes durante todo el día. Bien, también eh, otros ejemplos. Podemos, cuando vamos a cocinar, a hacer una receta, podemos anotarla en un papel. Si estamos con niños que recién se están empezando a alfabetizar, aquellos niños de primer grado, vamos a poner solo la lista de ingredientes. Pero ya cuando los niños van avanzando en su alfabetización, podemos poner la receta completa para ver qué tenemos que agregar, en qué momento, cuál es el ingrediente que sigue, que continúa, si tengo que batir. Bien, esto es muy importante hacerlo, buscar estas actividades de lectura que impliquen en el día a día leer otras cosas que no sean solamente las actividades que se proponen en esas propuestas didácticas que nos llegan a casa. Vamos a recordar que cuando se inicia la alfabetización en primer grado, utilizamos la letra mayúscula imprenta. Fíjense que todos los carteles que yo armé es con esta letra. Podemos utilizar otra letra. Si los chicos de segundo grado ya están leyendo la letra minúscula imprenta, podemos poner estos carteles con imprenta minúscula también. Bien, recordar que para leer tengo que pasar el dedo por debajo de la palabra, que si en algún momento yo ayudo a los niños a leer la palabra y vamos sonido por sonido, uniéndolo, lápices. Pero finalmente tengo que leer la palabra global, lápices. Esta es otro de los tips, otras de las cosas que tenemos que explicarles a los papás para que puedan ayudarnos en casa, a los papás, a los monitores, que en casa van a ayudar a los niños. Son portadores naturales de una casa sin necesidad de forrar paredes con láminas y carteles como hacemos en la escuela. No agobiar con cantidad de tareas. Más vale sugerir a las familias que aprovechen estos diferentes soportes textuales que rodean a los niños para proponer momentos significativos de lectura. En cuanto a las propuestas didácticas que van a llegar a los hogares, que enviemos a los hogares, tratar de repartir la tarea por día, no agobiar, no mandar mucha tarea de todas las áreas, ponernos de acuerdo con nuestras colegas. Cada uno de estos niños tiene más de una maestra o un maestro. Puede ser que sea un solo docente o una docente que le dé las 4 áreas, lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Puede ser que seamos 2 docentes porque estamos divididas en áreas, lengua y sociales, matemática y naturales, pero también están las docentes de música, de educación física, de artes visuales. Pongámonos de acuerdo qué día vamos a trabajar cada uno con los niños para no agobiar de actividades a las familias. Ir armando una rutina que no les lleve tampoco el día entero estar haciendo tareas, que tengan tiempo para jugar, para disfrutar en familia. Pensemos también que algunas de las familias trabajan durante el día y que el contacto con el niño es solo a la noche, a la tardecita o los fines de semana, y que muchas de las actividades que nosotros enviamos en la unidad pedagógica necesitamos de ese monitor que esté acompañando. También podemos pensar en armar algunos proyectos interdisciplinarios, proyectos coherentes, sistemáticos, reflexivos, que los docentes se sientan responsables y que puedan llevarlo adelante entre todos. Tomar la lengua como transversal a todas las áreas, a través de los textos propios de cada uno de los espacios curriculares, y allí también podemos ir alfabetizando desde ese lugar. Podemos nosotros como maestros alfabetizadores, ayudarles a estos maestros de música, de artes visuales, ¿sí? Los docentes de ciencias también, cómo podemos a través de distintos textos ir avanzando en lo que sería la alfabetización de nuestros niños.
Bien, para las propuestas didácticas, siempre antes de empezar a escribirlas, pensemos en aquellos aprendizajes que se puedan adquirir en los contextos en los que estén nuestros estudiantes. Tener en cuenta lo que rodea al niño. Los contextos de pertenencia atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje y los transforman. La lengua escrita es un lenguaje con función social que nos permite contar con una forma de representar el mundo y expresar nuestras ideas. Por lo tanto, no debemos concebirla solamente como una técnica para saber trazar las letras, sino que debe superar esta idea de escritura como técnica. Conocer el sistema de alfabetización, el sistema alfabético de nuestra lengua es necesario, pero no es suficiente. Se necesita también entender para qué escribimos, cómo debemos producir un texto escrito. Por ello es muy importante poner en contacto a los niños con diversidad de portadores textuales, con esos soportes naturales que lo rodean en la casa, con cuentos, con poesías, con textos de las diferentes áreas, con revistas, con textos en soportes visuales, ¿por qué no? Para compartir lecturas y escrituras mediatizadas a través del monitor. En este tiempo que no estamos en contacto presencial con los niños, es muy importante también que nosotros tengamos este contacto virtual. Una docente de General San Martín, el sur de la provincia de La Pampa, Analía, me decía, no nos reconocen, los niños no nos reconocen, estuvieron con nosotros 2 semanas y todavía no nos reconocen como docente. Aún tienen en su ideario a la docente de nivel inicial. Por eso es muy importante el contacto que tengamos con ellos, con los estudiantes y con sus familias, para poder tener este vínculo afectivo, ¿no? Bien, y para iniciar esta alfabetización, como dije anteriormente, necesitamos de ese andamiaje, de esos monitores que están en la casa. Al no estar los docentes presentes, necesitamos que ellos hagan esa actividad de acompañamiento a los niños. Por eso es muy importante que acerquemos a los hogares estrategias, tips, tutoriales, para que la alfabetización suceda, porque una intervención oportuna puede garantizar la alfabetización. Ponernos en el lugar de los papás. Algunos papás se sienten agobiados, agotados, no saben qué hacer. En un mensajito de una mamá que me acercó hace unos días atrás, había una actividad donde la docente le ponía reforzar fonológicamente. Entonces esta mamá se preguntaba, y yo me sigo preguntando, ¿es necesario que los papás sepan qué significa reforzar fonológicamente? No todos los papás saben esto. Nosotros como docentes tenemos que explicar qué es el refuerzo fonológico, qué queremos que esté ocurriendo en ese momento, en esa actividad. Por otro lado, tenemos que ser pacientes, capaz que tengamos que explicarnos de una vez, orientar a estos monitores cómo tienen que ser la actividad. Partir de palabras conocidas es lo primero que tenemos que contarles a estos papás. Armar como tips y decirle qué cosas tenemos que hacer y tienen que acontecer. Palabras conocidas. Las primeras palabras conocidas para los niños son los nombres de ellos mismos, los nombres de sus familiares, los nombres de sus amigos, el nombre de la seño. Estos mismos carteles que fuimos trabajando, o aquellas palabras clave que van apareciendo en las distintas propuestas que los docentes van acercando a los hogares. Entonces, con esas palabras conocidas, nosotros podemos armar otras, porque los niños pueden conocer, yo acá tengo un banco de palabras, ¿sí? Yo voy a dar ejemplos con 2 de las propuestas que están en el sitio del Ministerio de la Provincia. En una de las propuestas trabajamos con ¿Quién le puso el nombre a la luna?, una poesía de Mirta Goldberg, y en la otra propuesta trabajamos con el cuento La escalera de Beatriz Montero. Entonces, por ejemplo, ¿no?, algunas palabras clave como
escalera, zapatero, niña. Entonces, estas palabras ya las hemos utilizado, las tenemos en nuestro banco de datos, los niños ya las tienen escritas, hicieron varias actividades en relación con estas palabras, y de repente yo quiero escribir escarapela. Bien, escarapela, una palabra nueva que aparece en esta semana. ¿Y qué me sirve de escalera para escribir escarapela? ¿Qué me sirve? Escalera, escarapela. ¿De dónde hasta dónde me sirve para escribir escarapela? Bueno, esto nosotros se lo tenemos que mostrar a los papás. Tenemos que mandarle un videíto, y si no podemos mandarle videíto, bien explicado, paso por paso, lo que tienen que hacer para poder ayudar, para poder acompañar a los niños que están iniciándose en la alfabetización. Esto de pasar el dedito por debajo, de la última lectura de la palabra tiene que ser una palabra, una lectura globalizada de la palabra completa. Ayudarlos a relacionar los fonemas con los grafemas, el sonido de las letras con la letra misma, porque las letras tienen nombres, pero también las letras tienen un sonido. Y los niños necesitan saber cuál es el sonido para ir uniéndolas y que nos quede la palabra completa. Bien. También tengo algunos otros ejemplos por acá, cosas que tenemos que explicar. Esto de, por ejemplo, la palabra luna y laguna, las dos empiezan igual, ¿sí? Laguna, luna. Pero ¿en dónde dice laguna y dónde dice luna? ¿Sí? Luna puede decir acá, laguna. Tengo que mirar también la segunda letra. También puedo trabajar con palabras cortas, con palabras largas. Las palabras largas tienen más cantidad de letras. También podemos trabajar con, no sé si se ve bien acá, a ver, de este lado, ahí. También podemos, puede suceder que aparezcan palabras como esta, por ejemplo, cuna, pero ya anteriormente había aparecido la palabra cena, y tengo la misma letra, pero que tiene dos sonidos. Con algunas vocales va a sonar de una forma, y con otras va a sonar de otra forma. Cuna, cena. Con los niños que recién inician la alfabetización en primer grado, simplemente les digo que cuando esta letra está con la E, cena, suena de esta forma. Pero cuando está con otras, como la U, es cuna. Esta letra tiene dos sonidos. Si ya estoy en segundo grado y los chicos están alfabetizados y ya están autodictándose y leyendo y escribiendo autónomamente, puedo trabajar con caco, cu y ceci y dar algunos ejemplos y ver otras palabras. Bien, otro ejemplito. Vamos a suponer, acá tengo una palabra, mariposa. Los niños cuando recién empiezan a escribir, generalmente escriben una letra por sílaba. Y cuando escriban mariposa, pueden escribir ma-i-oa, ma-i-oa. Ahí dice mariposa, lo leemos, ma-i-oa. Yo tengo que le digo mar, esa R tiene un sonido débil, muy sutil, y tenemos que ayudar a los niños a que agudicen su oído con estos sonidos tan sutiles, tan débiles, que no alcanzan a escucharlo. No es lo mismo decir mariposa que mariposa, pero esa R casi no se escucha. Entonces tengo que insistir en algunos momentos, más adelante, en otros días, no el mismo día, porque no tengo que agobiar al niño. Que me haya escrito mariposa así, no puedo decir que está perfecto porque le falta letras, pero significa que empezó a alfabetizarse porque este niño ya puso para cada sílaba una letra, que es la que más suena en su oído. Pero sigo trabajando con esto. Mari, ¿cuál es la P? La que sigue, mariposa. Y puedo alargar el sonido y ayudarlo a encontrarlos. Y luego la leo, mariposa, completa. Bueno, esos son algunos ejemplos de algunas cositas que pueden acontecer, ¿sí? En las aulas, en los hogares, y que nosotros como docentes tenemos que
explicarles a los papás, porque no estamos nosotros con ellos para poder hacerlo. Por otro lado, es muy importante también la lectura y la escritura modelo. El docente puede grabar un video leyendo, puede grabar un video escribiendo, que los niños lo vean escribir. Podemos explicarles a los papás la necesidad de que les lean el cuento antes de trabajarlo, que escriban en algún momento, que escriban al dictado, que los niños pueden dictarle lo que ellos quieren escribir y los vean escribiendo, para que vean que la escritura es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Otra cosa importante para trabajar es la oralidad. Conversar con los niños también ayuda a que vayamos incorporando palabras nuevas, a trabajar la comprensión del texto, leer el texto, conversar sobre lo que el texto dice, preguntarle dónde dice en el texto. A ver, yo por aquí tengo un texto, acá tomé el cuento La escalera de Beatriz Montero, ¿dónde dice escalera? La escalera, subió la escalera. Paso el dedo, les pregunto, ¿dónde dice? ¿Cuántas veces está escrita esta palabra? ¿Cómo te diste cuenta? ¿De dónde hasta dónde? Bueno, son otras cuestiones, otros tips que podemos ir acercándoles a los monitores que van a trabajar con estos niños en sus casas. Bien, tenemos que ir armando un banco de palabras mentales para que los niños puedan, cada vez que quieran, escribir una nueva palabra, poder acudir a algo conocido. Entonces, que mentalmente los chicos ya tengan algunas palabras conocidas para que puedan tomar de estas palabras lo que necesitan para escribir las palabras nuevas. Bien, ¿qué más? Les quería mostrar algunos juegos que son importantes para tener en cuenta en las propuestas didácticas que nosotros estemos armando para enviar a los hogares, y esos juegos pueden quedar allí en la casa para jugarlo en cualquier momento. El primero de los juegos es algo que ya mostré recién, las letras móviles, ¿sí? En un principio, lo que va a llegar son actividades en una propuesta didáctica para armar determinadas palabras con estas letras, pero estas letras pueden quedar a mano para que los niños puedan jugar con ellas todas las veces que quieran y armar todas las palabras que ellos quieran. Pero lo que tenemos que sí tener en cuenta y contarles a los monitores cuál es la complejidad de este juego para que vayan aumentando esa complejidad día a día o semana a semana de acuerdo a cómo van avanzando los niños. En un primer momento puedo darle la cantidad de letras exactas para escribir, por ejemplo, abuelo, que es otra de las palabras de una de las propuestas que están en la página del ministerio. Tenemos que armar la palabra abuelo. Le damos el modelo y el niño tiene que buscar las letras, ¿sí?, para poder armarlas. A, U, E, ¿y dónde tenía? Abuelo. Muy bien. Lo que el niño está haciendo acá, ¿sí?, es ir haciendo un reconocimiento de letras, ¿sí? ¿Qué letras tengo? Y las busco. Ahora, cuando vemos que el niño, ¿sí?, está pudiendo hacerlo solito, un día, ¿qué hago? No le doy el modelo y le doy la cantidad de letras exactas para que me arme esta palabra, ¿sí? Se las doy para que arme abuelo, esta u otra palabra. Y si veo que lo está pudiendo hacer, y que está pudiendo hacer ese análisis fonológico de la palabra oral, reconociendo, ¿sí?, el sonido con la letra, y los puede ir ordenando, entonces ya puedo pasar a algo un poquito más complejo. Le voy a dar la cantidad de letras, más 2 o 3 más que le sobren, para que pueda seleccionar cuáles son las letras que le hacen falta para esta palabra, y le van a sobrar 2 o 3. Y luego, cuando esto ya no sea una actividad compleja para el niño, entonces lo que puedo hacer es darle todas las letras.
permitirle que busque aquellas que necesita para ir armando estas palabras. Al principio le voy a ir dando de a una palabra y luego le puedo dar 2, 3, 4 palabras, hasta le puedo pedir que arme alguna oración también con las palabras. Recordemos también que estas palabras de las que estamos haciendo mención son palabras que tienen un contexto, son palabras clave de algún texto que ya hemos trabajado anteriormente, o son palabras que tienen que ver con los nombres, o que tienen que ver con esto que los rodea en su casa y que utilizan diariamente. Otro de los juegos que podemos tener también en la propuesta y que luego puede quedar para que los monitores sigan trabajando y jugando con los niños, y que los niños jueguen con sus hermanos también, es el juego de la ventanita. La ventanita es una cartulina, es un sobre armado con una cartulina, ahí está pegado, y dentro de este sobre yo tengo tiras, que se las voy a mostrar al revés, ahí, tiras de cartulina donde anoté alguna palabra. Entonces, lo importante es que en estas tiras dejemos la primera parte en blanco para poder tomarla de aquí e ir tirando y sacándola de la ventana, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué puede decir? Los chicos saben que yo acá tengo una palabra. Elefante, me pueden decir los chicos. Elefante, bueno. Si es la primera vez que jugamos, podemos hacerlo desde la oralidad. Y si ya lo hemos jugado varias veces, podemos empezar a escribir elefante en un papel. Si los niños ya están en segundo grado y están alfabetizados y ya pueden escribir más de una, y se le ocurrió elefante, elástico, bueno, y otras palabras con las pueden escribir a todas. Pero lo importante es que nosotros vayamos leyendo una por una. Miren esto. Habíamos dicho elástico, habíamos dicho elefante, elástico, tengo por lo tanto no puede ser ni elefante ni elástico, pero puede ser escarapela. Tacho elefante, tacho elástico, escribo escarapela. Sí, estoy escribiendo, y si no desde la oralidad, puede ser, vamos a averiguar si es escarapela. Puede ser escarapela, pero también puede ser escuela. Escarapela, escuela, a ver, escarapela puede ser, pero escuela, me parece que escuela no, porque ¿qué necesito para que sea escuela? Una U necesito acá y tengo una A. Bueno, y así sigo, ¿sí? Hasta terminar de sacar la palabra. Puede ser que el niño me haya dicho anteriormente esa palabra y la dejamos allí y adivinó y ganó el juego, ¿sí? Esa o cualquier otra de las palabras que podamos trabajar. Bueno, este es el juego de la ventanita. Un juego que cuando empezamos a trabajarlo, a los niños les encanta y después juegan entre ellos. Acá estamos trabajando mucho la conciencia fonológica, ¿sí? Bueno, otro juego, el dominó de palabras conocidas. El dominó, acá tengo el dominó. Este dominó yo lo armé con el cuento La Escalera. Tomé 7 palabras claves del cuento y las fui colocando en las 28 fichas, ¿sí? Son 28 fichas, yo fui poniendo entonces cartero, panadero, escalera, jardinero, son las palabras clave. En la propuesta didáctica de alfabetizar en primero y segundo grado con el cuento La Escalera, que está en la plataforma virtual del Ministerio de la Provincia, hacia el final está explicado paso por paso cómo armar el juego y está también la plantilla para armar estas fichas. Supónganse que ustedes quieren armar este juego con otro cuento, con Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Entonces, ¿qué hago? Elijo primero 7 palabras clave, que puede ser Caperucita, lobo, cazador, bosque, abuela, mamá y canasta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hago? Cada vez que dice escalera, voy a poner Caperucita, voy a reemplazar la palabra escalera por Caperucita, voy a reemplazar la palabra cartero por lobo, y así sucesivamente, para que le quede bien y puedan jugar y utilizar todas las fichas. Bien. Luego, el juego es totalmente igual al dominó común, el que tiene los puntitos y que todos conocemos. Lotería de palabras.
Para la lotería de palabras, lo que tenemos que hacer es unos cartoncitos, como estos, donde ponemos palabras que hemos estado trabajando. Acá tengo mezcladas palabras de las dos propuestas. De la propuesta de quien le puso el nombre a la luna y de la propuesta de la escalera. ¿Bien? ¿Qué hago? Todas esas palabras que yo me había armado y que tenía estos carteles, las pongo en una bolsa, como ponemos los números de las loterías. Entonces, abro, saco una, y acá dice escalera. Buscamos a ver si acá tenemos la palabra escalera. En este no tengo, entonces saco otra palabra, ¿sí? Ya veo que estoy sacando justo palabras que no están en el cartel. Saco otra palabra, zapatero. ¿Lo tengo a zapatero? Me parece que tampoco, pero tengo cartero acá. Entonces, ¿qué hago? Pongo un botón, una piedrita, un poroto. Lo juego igual que la lotería con números, nada más que esta es una lotería de palabras. El juego que les voy a mostrar ahora se llama palabrerío. Y este juego me lo pasó una seño de Alta Italia, de la Escuela 14 de Alta Italia, María Victoria Toselli. Y aprovecho a agradecerle porque me pasó este y el siguiente que les voy a contar, también es gentileza de María Victoria. Bueno, este palabrerío, se hace con un tubo de servilletas de papel o un tubo de papel higiénico, también puede ser, y puedo hacer esto más chiquito. Lo que pasa es que yo lo hice un poquito ancho, pero se puede hacer un poquito más finito y puedo utilizar también el tubito de papel higiénico. Entonces pongo estos, que son unas tiritas de cartulina con algunas letras. En este caso, yo puse 4 palabras. Se me ocurrió poner 4 palabras para formar y luego ir armando otras. Por ejemplo, una de las palabras es luna. Pero si yo voy rotando, puedo armar otras palabras y poner lana, o poner lina, o lona, ¿sí? O también yo puedo ir cambiándolas y armando otras palabras diferentes. Por ejemplo, yo acá puse 4 palabras, mamá, niña, rosa y luna, pero fui haciendo el ejercicio y pude armar rama, loma, moza, rusa, lona, etcétera, miles de palabras. Esto me sirve para trabajar con los niños la direccionalidad, la lectura, ¿sí? Porque vamos armando distintas palabras, podemos jugar a ver cuántas palabras podemos armar con estas letras, y vamos cambiando las letras. El otro juego que también me pasó la seño Vicky es el libro de palabras. Bueno, el libro de palabras se puede armar con 2 cartones y hojas en el medio, o con una revista, donde voy poniendo las letras del abecedario, A, B, C, D, ¿está? Voy dejando algunas hojas, yo no dejé ninguna, lo hice para mostrárselo a ustedes, y no dejé ninguna hoja, pero pueden dejar varias hojas, porque aquí vamos a ir agregando aquellas palabras nuevas que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, auto, y puede suceder que les dé las letras móviles para que armen la palabra, o que les dé la palabra para que la puedan, pegarla directamente. Le doy varias palabras, ¿sí? O el niño mismo puede escribir sus palabras. Por ejemplo, en la C, tengo carta y cartas. Puedo trabajar el plural, singular y plural también. Compu, computadora, palabra más corta, palabra más larga, para nombrar el mismo objeto. Y miren acá. Acá tengo estas 2 palabras, están extraídas de la propuesta didáctica del cuento La Escalera. Cartero, cartera. Puedo trabajarlo así, con el objeto cartera y el cartero, persona, pero puedo trabajar con cartero, cartera, femenino, masculino, el hombre, la mujer, cartero, cartera, y si no, con distintas palabras, como lo hicimos acá. Ah, y acá otra cosa que quería mostrarles. Este ejercicio está también en esa propuesta didáctica. Un cuadradito para cada una de las letras. También es otra opción, ¿sí?, para armar este libro de palabras. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar la alfabetización inicial en primer grado, empezamos haciéndolo con la letra
mayúscula imprenta, porque es la letra más fácil para leer, la letra más fácil para dibujar. Entonces, los niños tienen toda su esfuerzo cognitivo está puesto justamente en la lectura nada más, o en la escritura de determinadas palabras, y no en los enlaces y demás, ¿no? Pero a medida que los alumnos van empezando a avanzar en su alfabetización y comienzan a autodictarse, a escribir textos por sí mismos, entonces puede empezar a complejizar esto y puede aparecer la letra imprenta minúscula, ¿no? Es importantísimo que la letra imprenta minúscula aparezca cuanto antes, que aparezca en primer grado. Si los niños en estos 2 meses han podido avanzar en su alfabetización, estamos en condiciones de que aparezca la letra imprenta minúscula. La letra imprenta minúscula es para leer, no para escribir. Seguimos escribiendo con la mayúscula, ¿sí? Y leemos la imprenta minúscula. El mundo que rodea a nuestros niños, el mundo que nos rodea a nosotros, está escrito con letra imprenta mayúscula y minúscula. Cuanto antes aparezca esta letra, los niños van a poder leer el mundo que los rodea. Pero tenemos que estar seguros de que ya hayan entendido este sistema alfabético de nuestra lengua. ¿Cómo hacemos para que aparezca? Supónganse que a esta altura o el mes que viene ya ustedes están en condiciones de que esta letra aparezca en algunos alumnos, por ejemplo, o en todos, eso ustedes lo van a decidir. Entonces el texto que les voy a dar, en este caso yo tomé un limerick de María Elena Walsh, de Zoo Loco, se lo puedo presentar con la letra que conocen, que es esta, la imprenta mayúscula, y con la letra que voy a trabajar ahora, para que los niños lo puedan leer una y en de otra forma. También puede suceder que algunos versos yo se los dé de esta forma, como está escrito en imprenta minúscula y en imprenta mayúscula. Y las palabras claves se las puedo dar de esta forma. ¿Ve? Hipopótamo, mosquito, lupa, upa, son palabras clave de este limerick. Entonces podemos dársela para que puedan hacer esa asociación. Y acá tendría que aparecer este abecedario. Para que el niño, si de repente le aparece esta letra y no sabe cuál es, cuando la mira, la asocia e inmediatamente sabe que es la A. Rápidamente los niños se apropian de esta letra y comienzan a leer cualquier texto que aparece con esta letra. Bien, la letra cursiva. ¿Qué hacemos con la cursiva? Preguntan algunos docentes de segundo grado, ¿no? Porque a veces la letra cursiva aparece a mitad de año de primero, hacia fines de primer grado, y en otras escuelas se empieza a trabajar en segundo grado, y quizás a esta altura del año ya estaban trabajando con la letra cursiva si hubieran estado en las escuelas. Bueno, es importante en este contexto en el que nosotros estamos enseñar la letra cursiva. Es lo que tenemos que preguntarnos. Yo me pregunto, ¿no? Porque ustedes preguntan, ¿qué hacemos con la cursiva? Yo les devuelvo la pregunta. ¿Es importante en este contexto trabajar con la cursiva? ¿Han completado la alfabetización los niños? Si fuera así, entonces vemos cómo podemos avanzar con la cursiva. De todas formas, recuerden que es complicado porque el docente generalmente cuando está en el aula le lleva la manito, pasa al pizarrón el niño, le va mostrando los enlaces y el trazado. Si decidimos que la letra cursiva la vamos a trabajar en esta época que estamos en los hogares, pues entonces tenemos que armar muy buenos videitos para poder llegar a los hogares y enseñar a los papás cómo tenemos que hacer. Recordemos que la letra cursiva tenemos que enseñarla a trazar, tenemos que enseñarles a hacer esos enlaces que no son tan simples. Si las aprenden a hacer mal, van a seguir escribiéndola mal. Quizás sea un tema que podamos volver a tomar cuando estemos en la presencialidad. Ahora, si ustedes ven que los chicos insisten, que quieren, fíjense muy bien cómo van a armar esos tutoriales para llegar a los hogares. En este tiempo podemos seguir trabajando con otras actividades más atractivas y significativas relacionadas con lo que rodea a los niños. Pero bueno, si nosotros tomamos la decisión, tengamos en cuenta armar muy buenos tutoriales
para poder trabajar con ellos. Ahora bien, si los niños quieren escribir con la letra que ellos, a ver, si quieren escribir un texto un poco más extenso, quieren escribir una historia, quieren escribir una carta a la seño, pueden utilizar la letra con la que ellos se sientan más seguros. Y estas escrituras espontáneas de los niños, si nos llegan a nosotros, son escrituras que nos van a dar a nosotros un panorama de cómo está la alfabetización de los niños, si omiten letras, por dónde están, por dónde tenemos que seguir nosotros también. Bien, en la plataforma virtual, en la plataforma educativa Estudiar Cuidándonos del sitio web del Ministerio de la Provincia, ustedes van a encontrar estas dos propuestas de las que estuve mencionando a lo largo de esta charla. La propuesta para alfabetizar en casa, acompañada por un video, con algunos tips también de lo que tenemos que hacer, de los que los monitores tienen que hacer en casa con los niños para lograr la alfabetización. Y la segunda propuesta que nombré es una propuesta para primero y segundo grado con el cuento La Escalera. También van a encontrar en esta plataforma una cuentoteca con algunos cuentos, poesías y leyendas que pueden ser utilizadas, que les pueden ser de utilidad para algunas de sus propuestas. Bien, en la próxima clase, en la próxima charla que va a ser el viernes de la semana que viene, el viernes 29, voy a contestar algunas preguntitas, porque vieron que es la primera vez que hago una charla en vivo, y no pude ir leyendo todo lo que ustedes están escribiendo. Veo que van apareciendo algunos comentarios, pero no me distraigo en esto porque si no, no puedo hacer esto otro. Entonces, esas preguntas las voy a contestar los primeros minutos de la charla del próximo 29, del 29 de mayo, Los puentes en la alfabetización, es una charla para docentes de tercero y cuarto grado, pero los primeros minutos me voy a dedicar a contestar esas dudas, preguntas o comentarios que ustedes fueron haciendo. Para ir cerrando, quería decirles que miremos lo que hemos recorrido en estos 2 meses, tomemos lo mejor que hemos hecho, reformulemos aquellas cosas que no estuvieron tan bien y sigamos construyendo para llegar a los hogares con las mejores propuestas. Y podríamos los docentes hacernos estas preguntas que aconseja Rebeca Nijovic en su libro sobre retroalimentación, las preguntas del protocolo SER. ¿Qué consideramos importante seguir haciendo? ¿Qué sería necesario empezar a hacer? ¿Y qué sería oportuno revisar? Son 3 preguntitas que podríamos empezar a hacernos para pensar en las próximas propuestas o cómo ir llegando a los hogares. Y para terminar, quiero leerles un cuento de Eduardo Galeano que está en este libro, el libro de los abrazos, La función del arte. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló en sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió al padre: ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar, le dijo Diego a su papá. Ayúdame a leer, nos dicen nuestros estudiantes a nosotros. Porque la lectura les va a ayudar a volar con la imaginación, a expandir sus pensamientos, a expandir sus miradas. Muchas gracias y los espero el próximo viernes, el viernes 29 a las 16 horas.